la familia y la libertad. Bueno, ahora le daremos la palabra al diputado Eduardo Bolsonaro. Le estaba preguntando cuánto tiempo tengo, pero hablo 20 minutos, no necesito de tanto. Gracias. Mira cómo están los argentinos apoyando a nosotros brasileños, ¿eh? Pero en la realidad, muchas gracias, María Celeste Ponce, por nos invitar para llegarnos aquí. Seguramente se empieza a construir aquí relaciones que en el pasado nunca tuvimos, conexiones internacionales en tan alto nivel, diputados que están aquí adelante de nosotros escuchando a un brasileño que viene a hablar de los problemas de Brasil y que por muchas veces los argentinos pueden preguntar ¿por qué los argentinos tienen que ver con qué está se pasando en Brasil? Porque a mañana se puede pasar con ustedes. Y también ya se dan noticias en los periódicos de que muchos de los brasileños que están bajo condenaciones, investigaciones injustas, están viniendo para Argentina, al punto de que empiezo a hablar de las cosas malas que se hablan en Brasil, al punto de el juez Alexandre de Moraes, que es quien está adelante de toda esta persecución contra no solamente conservadores, derecha y familia, sino que por todo lado, cualquier crítico del gobierno Lula, él recién, como se pasó, como están hablando los periódicos de Brasil, mandó al cárcel personas que no fueron de Brasil, sobre la excusa de que otros fueron, entonces los que están bajo investigación, que pueden sufrir condenación, pueden fugir, entonces está enviando a esas personas preventivamente al cárcel. Esto habla un poquito del nivel que está Brasil hoy en día, y es por eso que nosotros estamos aquí, porque después de ir a Estados Unidos, a hablar en el Congreso americano, después de irnos a Bélgica, a hablar en el Parlamento Europeo, en CIPEC, Hungría, y por todo lado, ahora aquí estamos en Argentina para denunciar, porque en Brasil hay algo mucho especial que está se pasando. Por todo el mundo, el virus de la censura y la persecución viene por las manos de los presidentes, del Ejecutivo. Y en Brasil esto viene por las manos de los judiciarios, de los jueces. Y ahí pregunto a ustedes, adelante de una decisión de un juez de la más alta corte de Brasil, para donde no se puede recorrer y apelar a las otras cortes, ¿a quién va a recorrer? Si un juez de la Suprema Corte de Argentina decreta la prisión de un diputado federal por hablar, como se pasó con mi amigo, el diputado Daniel Silveira, ¿a quién ustedes van a recorrer? Si mañana vuelta los amigos de Lula, que son los kirchneristas, se vuelta al poder en Argentina, no piensen ustedes que ellos no pueden, porque ellos pueden volver, y se empiezan a tener relaciones excusas con la Suprema Corte de Argentina y empiezan a hacer el mismo que está se pasando en Brasil. ¿O qué van a hacer ustedes? Entonces, en este escenario, el primer paso es exponer. Y ahí, una vez más, agradecemos a la diputada María Celeste por nos dar esta oportunidad de hablar con nuestros hermanos argentinos. Y me gustaría aquí destacar también, antes de pasar la palabra a mis colegas diputados que están aquí, porque se van a hablar también muchas de las persecuciones que están se pasando. Y ahí la importancia de la elección en Estados Unidos. ¿Por qué, Eduardo? Porque Estados Unidos es clave en nuestra región. Así como el periódico que encantan los globalistas, Financial Times, habló en un artículo, la discreta ayuda del gobierno Biden para garantizar la democracia en Brasil, o sea, para elegir a Lula da Silva, y ahí son ellos que están hablando, no yo. Estados Unidos tiene mucha influencia. O que está se pasando en Brasil, se pasó en otros países como Irán, y Estados Unidos dieron una fuerte respuesta. O sea, para que se ponga delante las leyes americanas, para cancelar la visa de autoridades de Brasil, para se congelar sus cuentas bancarias en Estados Unidos, sus activos en Estados Unidos, ya hay argumentos
falta voluntad política y también un gobierno que dé a la fiscalía el poder para poner adelante o que tiene o que pide la ley para ser hecho. Entonces, en este momento, con la gran posibilidad de elección de Donald Trump en Estados Unidos, yo miro que el sistema en Brasil está un poco más frío, está un poquito más, no está tan agresivo como el año pasado, por ejemplo. Recién Alexandre de Moraes arquivó un proceso contra mi padre, que se fue a la embajada de Hungría, como si fuera un crimen ir a una embajada. También, por la primera vez en Brasil, distribuyó los procesos de fake news, porque un ministro de Lula me acusó de fake news porque yo compartí un artículo de Folha de São Paulo, que es un periódico, como hablan ustedes aquí, re zurdo. Yo compartí un artículo donde se pasaba una crítica al gobierno Lula, que tardó 4 días para enviar las fuerzas nacionales a la provincia de Río Grande del Sur, que hoy está bajo agua. Y por compartir este artículo, el ministro de Lula pidió a la Suprema Corte para que me investigase. Y hoy este diputado está bajo investigación criminal, riesgo de ir para la cadena, la cárcel, por corrupción, no. Porque agarré plata de las personas, no. Porque maté a alguien, no. Porque yo compartí un artículo de un periódico. Este es el nivel. Imagina, mis amigos, ustedes, diputados, compartiendo La Nación, compartiendo Clarín y, criticó al presidente. Investigación. La Policía Federal ya se fue en la casa de mi padre, en la casa de mi hermano. Por corrupción, no. Por fake news o acto antidemocrático que sea esto. Por el mismo motivo que Janine Áñez está presa en Bolivia a 10 años, condenación de 10 años por actos antidemocráticos. ¿Dónde está la ley donde se habla que sea actos antidemocráticos? Me ayuden los abogados. ¿Es posible enviar a una persona a la cárcel en una democracia sin tener la definición de la conducta de lo que sea este crimen? En Brasil sí es posible. En Brasil, Corea del Norte, Irán y hasta democracias maravillosas, donde Lula es amigo de todos ellos. Entonces, este es el problema que está se pasando en Brasil y ellos son muy bien organizados internacionalmente. Hacen mucha presión. Me acuerdo en las elecciones en Brasil que hasta Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg, Mark Ruffalo estaban hablando de fuego en Amazonia. Hoy, Amazonia, en general en Brasil, hay récord de fuego. ¿Y dónde están ellos? Ningún lugar. Pero tienen estas conexiones internacionales. Entonces, estar aquí es bueno. ¿Por qué? Porque por la primera vez estamos construyendo esta posibilidad de sermos organizados. Nuestra generación, con María Celeste, con Milei, con todos los que están con Trump en Estados Unidos, tenemos la responsabilidad de poner un basta en todo esto. Es sí decir que la casta de políticos no necesitamos de privilegios, pero la oposición, nosotros que no somos de izquierda, tenemos el derecho de seguir adelante con nuestras propuestas. Y esta guerra, te hablo, ya ganamos. Nosotros somos los legítimos representantes de la libertad. Si mira aquí, tiene diputados del Partido Unión Brasil, Nuevo, PL, Partido Liberal, que nosotros, todos, encima de todo, se poniendo en contra los zurdos, en contra toda esta censura. Y seguramente nos vamos a ganar. Porque en toda guerra, o que por veces miramos un ejército que sea estructuralmente más flaquito, pero que gana una guerra por cuenta de la moral de sus soldados, por cuenta de lo que mueve sus soldados. Del lado de allá mueve la ganancia por poder, el dinero, el poder, plata, todo esto, escándalos de corrupción. Y nosotros luchamos por nuestros hijos, por una ideología, por libertad. Y seguramente eso nunca se va a quedar más abajo do que poder, plata o que sea. Entonces, muchas gracias una vez más y seguimos adelante aquí con nuestros hermanos argentinos, que es un honor estar aquí hablando para ustedes en un portuñol más o menos, pero creo que se entiende, ¿no? Estoy forzando mi acento argentino. Un poquito más y hablo che, boludo. Y cuando me voy afuera de Brasil, hablo Eduardo, que siento que existe Argentina y yo hablo Cuando no me conocen, hablan, sos argentino, y yo hablo, no, yo soy Neymar, Ronaldo.
pero es muy bueno estar aquí mirando a algunos otros amigos otra vez más. Y una vez más, muchas gracias, diputada María Celeste. Yo estoy seguro que esto que se empieza aquí no se va a acabar solamente en una charla, en esta reunión, y vamos a poner adelante la libertad por toda la región. Muchas obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, ahora le vamos a ceder la palabra a la diputada Julia Sanata. Bom dia a todos. Bom dia. Infelizmente não irei arriscar o meu espanhol. Mas acredito que, segundo a dica do meu amigo Eduardo Bolsonaro, falando devagar, todos poderão entender a nossa mensagem. Para mim é uma honra estar aqui, a convite da deputada Maria Celeste. Adorei o seu discurso, parabéns. É disso que precisamos, não somente no Brasil, na Argentina, mas em vários países aqui da América Latina e do mundo. Queria agradecer a Deus também por me permitir estar aqui hoje representando o meu país. Fui eleita pelo estado de Santa Catarina, que muitos argentinos conhecem, inclusive Canasvieiras pertence à Argentina, não sei se vocês sabem, né? A praia de Canasvieiras. E a minha frase de campanha foi pronta para o combate. Pronta para o combate. Porque para enfrentar La Casta é preciso firmeza e coragem. E minha frase continua de pé. Eu fui chamada de louca, de brigona, mas isso não me amedronta. Os loucos podem fazer coisas incríveis. Bolsonaro foi chamado de louco antes de assumir e depois que virou presidente. Trump, a mesma coisa. E Milei, que vocês sabem, que teve uma campanha intensa de difamação também. Não posso iniciar o meu discurso sem antes cumprimentar o deputado Eduardo Bolsonaro, que tem feito um trabalho incrível, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e fazendo conexões em diversas partes do mundo para criar um exército de contra-revolucionários que vão enfrentar o vírus mais perigoso que nós temos hoje contra a civilização ocidental, que é o vírus da revolução. Seja ela woke, socialista, comunista, ela se retroalimenta. E eu tenho certeza que nós vamos parar esse vírus. Também cumprimentar os meus outros colegas deputados que estão aqui, deputado Marcel Van Hatten, deputado Rodrigo Valadares. ¿Se entiende o no? Cumprimentar os meus outros amigos deputados que deixaram, hoje no Brasil é feriado nacional de Corpus Christi, para estarem aqui, que é para que a gente possa falar ao mundo o que acontece hoje no Brasil. Bom, falávamos do vírus da revolução, que está presente em todos os lares do Brasil. Ele ataca as famílias, ataca a iniciativa privada, ele ataca a educação e a capacidade de pensar do ser humano. Tudo em nome de um bem maior, a greater good, como estão fazendo hoje no Brasil. Dizem que defendem a democracia, atacando a democracia, aplicando vale tudo. Hoje no Brasil, nós temos presos políticos. E eu tive a oportunidade de visitar, né, doutora Carol, de visitar mulheres na cadeia,
presas em decorrência do 8 de janeiro. Mulheres que se preocupavam e me perguntavam, quando olhavam nos meus olhos, como que a sociedade vai nos enxergar? Porque essas mulheres não tinham nenhuma passagem pela polícia, nunca haviam cometido crimes, nada, e ficaram presas. E muitos ainda estão presos. Falei com a doutora Carol hoje ainda, existem até hoje 80 pessoas presas no Brasil em decorrência do dia 8 de janeiro, sem o devido processo legal, num processo inconstitucional, num processo político, de perseguição a adversários políticos. E nós precisamos urgente da anistia para essas pessoas. É o assunto mais urgente que nós temos hoje, porque não existe liberdade quando existem pessoas perseguidas por seus posicionamentos políticos. Ninguém aqui defende que se alguém cometeu algum crime, se quebrou alguma coisa, que pague por isso. Mas as penas que estão sendo aplicadas são maiores do que penas a traficantes, a criminosos, sem contar outras violações. Vocês sabiam que um adolescente de 15 anos, que supostamente está protegido pelo ECA, que é a legislação que protege crianças e adolescentes, sofreu punições que não deveria ter sofrido? Então, essas são violações graves de direitos humanos que estão acontecendo no Brasil nesse momento, e o mundo precisa saber. O mundo precisa saber, porque nós temos uma Constituição, nós temos uma lei, e a lei não é Alexandre. Eu fui eleita para cumprir a lei e a Constituição. Diferente do momento que vive a Argentina hoje, mas que precisa de muita atenção, porque a esquerda se reorganiza, os socialistas se reorganizam, e o vírus da revolução, mesmo quando nós conseguimos mudar a realidade, ele vai se infestando. Diferente da situação da Argentina, no Brasil hoje, la casta no tiene medo. Porque está no poder um presidente que foi descondenado, empresários que devolveram dinheiro foram tornados inocentes, ou seja, foi dada uma anistia a criminosos, enquanto pessoas inocentes hoje estão presas. Então, sem justiça não há democracia. O deputado Eduardo Bolsonaro trouxe um caso que aconteceu com ele, porque a todo momento hoje no Brasil se tenta criar o crime da fofoca, o crime da mentira, o crime da fake news. Mas quem vai decidir o que é fake news? O regime totalitário do Lula? Quem vai definir o que é fake news? Nós conseguimos barrar 2 vezes na Câmara dos Deputados, no Parlamento, na Câmara e no Senado, a criação do crime de fake news, que seria perfeito para eles, para quem está no poder hoje, porque é um governo sem povo. Vocês podem observar, onde o presidente Bolsonaro passa, ele está rodeado de pessoas. E o Lula não consegue sair às ruas no Brasil. Aliás, ele tem passado mais tempo no exterior do que dentro do Brasil. Isso é incrível. La Casta só tem medo de uma coisa: do povo unido, do povo fortalecido. E é por isso que hoje a situação do Brasil é o objetivo número 1 de quem está no poder, é censurar, é acabar com a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão é sim um direito humano. O que somos nós, na nossa individualidade, se nós não podemos falar o que pensamos? É o maior aprisionamento de um ser humano, é não ser permitido falar o que pensa. E é por isso que eu estou aqui hoje, num feriado nacional no meu país, falando em outro país. Porque o mundo precisa saber as atrocidades
que estão acontecendo no nosso país. Mas nós vamos vencer essa batalha. Queria fazer uma breve retrospectiva aqui, se me permita, e lembrar que em 1990, a partir de um seminário promovido pelo PT, Partido dos Trabalhadores, foi fundada uma organização internacional chamada Foro de São Paulo. Entre os partidos de esquerda da América Latina estavam figuras como o atual presidente Lula e o ditador Fidel Castro. Essa organização começou a eleger presidentes na América Latina, em nome da promoção da integração latino-americana. Tudo disfarce. Era para disseminação do socialismo aqui. O Foro de São Paulo foi denunciado pelo professor Olavo de Carvalho, que foi chamado também de louco, e reúne mais de 100 partidos e organizações de esquerda e tem sido fundamental na consolidação de regimes autoritários e na destruição das liberdades democráticas aqui na nossa região. Países da América Latina governados por presidentes de partidos membros do Foro hoje: México, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Venezuela, Cuba, Peru e Nicarágua. Mais um dado que eu quero citar aqui. Durante as eleições de 2022, a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, nos proibiu de associar Lula a ditadores como Maduro e Daniel Ortega. Nos proibiu. Disse que era mentira, que era fake news. O que o Lula fez logo após ser eleito? Fez questão de enaltecer a amizade dele com Daniel Ortega e com Nicolás Maduro. Recebeu Nicolás Maduro em solo brasileiro, inclusive o segurança de Nicolás Maduro chegou a dar um tapa no peito de uma jornalista. Porque é assim que ditador trata a imprensa. Exato, o deputado Eduardo Bolsonaro teve que deletar um post da sua rede social sob pena de multa, entre outras coisas, talvez até inelegibilidade. Democracia. Não sei o que caiu. O vírus está derrubando meu microfone, o vírus da revolução. Outro assunto importante relacionado ao Foro de São Paulo é que o Foro, esses países que eu citei aqui, mantém relações estreitas com regimes avessos à democracia, como China, Irã, Cuba, Venezuela, além de apoiar governos conhecidos por suas violações aos direitos humanos e repressão política. Essas alianças fortalecem regimes antidemocráticos, minando a soberania e a liberdade na região. Recentemente, o Lula foi congratulado pela sua volta à presidência pelo grupo terrorista Hamas. E não é fake news. As alianças com esses países têm implicações profundas. E não é à toa que a nossa região, que o meu país está sofrendo tudo o que está sofrendo. Isso é um plano que eles desenharam há muitos anos e estão no final da sua implementação. Para citar aqui o livro de Plínio Correia de Oliveira, Revolução e Contra-Revolução, a culpa do momento, do estado de coisas que estamos hoje não é somente dos revolucionários, mas sim da turma do deixa disso, da turma que diz, vamos dialogar, mas quando vamos olhar o diálogo, na verdade, são imposições ideológicas contra os princípios civilizatórios da propriedade, da liberdade, da livre iniciativa. Então, os semi-contra-revolucionários e os revolucionários de marcha lenta servem à revolução tanto quanto os revolucionários ou até mais, porque vem com uma roupagem de como se fossem de direita, a favor, muitas vezes, a favor do diálogo. Mas esse diálogo não tem feito bem à nossa civilização. Por muito tempo cedemos demais. Chegou o momento de nos posicionarmos, ou então
a liberdade, não só no Brasil, na Argentina e em outros países, não teremos mais chance de viver em países livres e democráticos. O modelo adotado hoje no Brasil é o mesmo adotado na Venezuela. Hoje temos o judiciário protegendo o governo Lula em várias decisões. Isso também aconteceu na Venezuela. Por isso precisamos estar cada vez mais unidos, atentos e vigilantes, porque a nossa liberdade foi conquistada por pessoas de coragem ao longo do tempo, mas deixamos isso por políticos que se aliam não com o país que os elegeram, mas sim com La Casta. E por isso precisamos combater isso dia a dia e queria pedir a todos que não desistam da liberdade. Jamais. Como eu disse aqui, a liberdade de expressão, o poder falar, o poder pensar, a capacidade de pensar de cada indivíduo é importante. Viva la libertad! Muchas gracias, diputada. Bueno, ahora le voy a conceder la palabra al diputado Marcel Van Hatten. Bueno, entonces vamos a conceder la palabra al diputado Rodrigo Valladares. Buenos días a todos, que Dios bendiga a Argentina, que Dios bendiga ao Brasil. Gostaria de agradecer à diputada Maria Celeste Ponce por la oportunidad de estarmos aquí en Argentina, hablando do que se pasa, do que está acontecendo en nuestro país, en Brasil. Muchas gracias, diputada. Gostaria de cumprimentar y agradecer a nuestro líder en Brasil, diputado Eduardo Bolsonaro, que hace conexiones a nivel global para poder salvar nuestro pueblo, nuestro país. Gostaria de cumprimentar também a diputada Júlia Zanata, o diputado Marcel Van Hatten e o abogado Dr. Silveira. Lo digo que hoy Brasil no hay más libertad de expresión. Brasil hoy es una tiranía. Lo digo eso con mucha tristeza, especialmente acá en Argentina, a donde no hace mucho que yo, Eduardo Bolsonaro y Marcel Van Hatten, podemos seguir de cerca lo cambio que comenzó acá con la victoria de Milei. Y no sabemos que Argentina ha pasado, ha experimentado tiempos difíciles, no hace mucho. Pero yo no sé, yo sigo creyendo que mismo con la dificultad, Argentina no estaba tan cerca de la tiranía como ahora Brasil está. Nosotros tenemos periodistas presos, periodistas exilados en América, en Argentina y en otros países, periodistas que hay orden de aprehensión. Nos tenemos diputados que están en la cárcel. Nos tenemos diputados que sus mandatos se han tomado por la justicia. Nos tenemos ahora parlamentares, diputados y senadores que tienen sus redes sociales bloqueadas, influenciadores de grande porte en Brasil, con millones de seguidores que están con sus cuentas bloqueadas en Brasil. Y todos ellos, todos los políticos, los influenciadores, los periodistas, todos ellos son de la derecha. Eso que la izquierda hace cuando llega al poder. Habla mucho de democracia, pero son verdaderos tiranos. Y todo eso que se pasa,
las aprehensiones, los bloqueos, todo eso, no hay ningún sustento legal. En Brasil no hay crimen de opinión, en Brasil no hay crimen de fake news, en Brasil no hay crimen de actos antidemocráticos que nosotros no sabemos qué es. Y esta semana, el Congreso brasileño, diputados y senadores juntos, rechazaron abrumadoramente la creación de este tipo penal de crimen de opinión. El Congreso es la mejor representación de nuestro pueblo. Son electos muy diferentes de los jueces de la Suprema Corte, que no son electos por el pueblo. Nosotros sabemos que nuestra lucha no es fácil. No hay mecanismo legal para luchar contra una tiranía. ¿Cómo podemos luchar contra una tiranía? Dentro de la justicia, dentro de la Constitución. La única institución brasileña que hay poder para poner fin a todo eso, el Senado Federal, tiene un presidente que antepone sus intereses personales a los de la nación. Y a pesar de toda la opresión que vive mi pueblo en Brasil, nós estamos acá con abogados, con familiares de víctimas de 8 de enero, que están con 14, 15, 17 años de prisión. Nós sabemos que esa lucha no va a ser fácil, pero en los últimos tiempos nuestra voz empezó a hacerse oír, sea en congresos, parlamentos al mundo como Bélgica, como Hungría, como en Washington DC, que estivemos a principios del mes hablando de las ilegalidades de Brasil, sea con la media libre, inclusive con grandes figuras mundiales como el señor Elon Musk, que ha denunciado las órdenes ilegales que la Suprema Corte ha mandado a Twitter para bloquear y censurar brasileños y extranjeros en Brasil. Nosotros seguiremos denunciando la tiranía, seguiremos denunciando que en Brasil no hay más libertad de expresión, porque esa lucha, como mucho bien dice Eduardo, no es solo de Brasil. Brasil ahora es como un rato de laboratorio, están haciendo un experimento en Brasil. Esta es una agenda global, y si ellos tiverem éxito en Brasil, se suceder bien en Brasil, no hay límites para imponer esta agenda a la América Latina y a todo el mundo. Entonces hoy somos los brasileños, mañana podrá ser los hermanos argentinos, los hermanos de toda América Latina, de todo el mundo. Nós continuaremos luchando, denunciando y principalmente orando por la intervención de Dios. Y yo sé que este día llegará. Y cuando el día de la intervención de Dios llegar, ningún mal se quedará. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, diputado Rodrigo. Ahora sí le cedemos la palabra a Marcel Van Hatten. Bueno, muchísimas gracias por nos haber invitado. Muchísimas gracias al pueblo argentino, y quiero empezar con eso, por haber expresado su solidaridad con el pueblo de mi estado, Rio Grande do Sul. El presidente Javier Milei, desde el primer momento, nos ofreció toda ayuda necesaria para que pudiéramos combatir los efectos de las inundaciones que en ese momento ya nos costaron las vidas de 169 conciudadanos de Rio Grande do Sul y hacen con que 600.000 estén fuera de sus hogares. Cerca de 80.000 ya no tienen absolutamente nada,
ni siquiera a dónde ir y están en abrigos del Estado o de la sociedad. Así que quisiera pedir si es posible. Yo llegué a las 2 de la mañana y regreso a Brasil a las 5 de la tarde porque el asunto de Rio Grande do Sul es absoluta prioridad, pero porque también estamos sufriendo ahí en mi estado, y yo voy a hablar un poquito sobre eso, con la tentativa de censura del gobierno sobre las críticas que se hacen a la incompetencia del Estado. Es importante que se hable acá en Argentina también sobre los efectos malos que advienen de la censura en general, también en la situación que hoy vivimos. Así que, si es posible, son casi 170 muertos, 44 desaparecidos, que pudiéramos hacer un minuto de silencio por las víctimas de mi estado. Lo agradecería mucho a ustedes. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga a todos, de que podamos salir de esa situación lo más rápido que nos será posible, pero seguro que nos tomará muchísimos años por el tamaño del daño que se causó en mi estado. Para que tengan una idea más, ni siquiera tenemos aeropuerto en ese momento en la capital del estado. Así que es aún más difícil para nosotros el viaje para donde fuera. Bueno, muchas gracias, señoras y señores. Es un placer estar acá al lado de mis compañeros de Cámara de Diputados. Julia Zanato, empiezo por la mujer que aquí está, que es una batalladora del estado de Santa Catarina, nuestra vecina de Rio Grande do Sul. Eduardo Bolsonaro, que está delante de muchos de los esfuerzos internacionales que estamos haciendo para hacer llegar al pueblo, no apenas de América Latina, pero de todo el mundo, lo que pasa aquí en Brasil. Y también mi querido compañero Rodrigo Valladares, que es del estado de Sergipe, está también junto con nosotros haciendo lo que puede para denunciar lo que pasa hoy en Brasil. A Ezequiel, en tu nombre, quiero también agradecer a Gabriela, que es la presidenta de la Asociación de las Víctimas del 8 de enero, y de sus familiares, que no pudo estar acá con nosotros, pero que ha representado junto con usted y con todos los otros que están en ese esfuerzo conjunto una fuerza increíble, porque sabemos lo que ustedes están sufriendo de perseguición, y me parece que cuanto más se persigue a ustedes, más fuertes están. Muchas gracias por lo que están haciendo por nuestro país, por Brasil. La democracia en Brasil está debilitada, y disculpa por leer, pero me parece que será más fácil. Y esta no es una situación reciente. Desde hace algunos años hemos observado un abuso de poder que afecta la libertad de expresión y otros derechos constitucionalmente garantizados. Y lamentablemente eso ha empezado de forma más importante a partir del poder judicial. De autoritarismo. En abril de ese año 2024, el fenómeno de los Twitter Files, publicado por el periodista americano Michael Schellenberger en Brasil, con la participación de los periodistas David Agape y Eli Vieira Jr., proporcionó visibilidad internacional inmensa a la represión
que ha estado afectando a los brasileños durante mucho tiempo con el apoyo de Elon Musk a la libertad de expresión en mi país. La divulgación de impactantes correos electrónicos intercambiados entre ejecutivos de Twitter en Brasil reveló la imposición deliberada de bloqueos de cuentas en la red social X, que se llamaba anteriormente Twitter, por parte del presidente del Tribunal Superior Electoral, ministro Alexandre de Moraes. Yo incluso fui una de sus víctima de demanda de censura por parte de Alexandre de Moraes. Esto generó indignación en las comunidades brasileña e internacional ante tal autoritarismo, y por eso le digo a Elon Musk, thank you very much for helping Brazil. Además, una reciente decisión judicial ha puesto de manifiesto los abusos cometidos por el ministro Alexandre de Moraes. El ex diputado Homero Marchese fue víctima de censura, diputado estatal, con sus cuentas en redes sociales bloqueadas durante 6 meses sin justificación previa. La justicia determinó que el Estado brasileño debe indemnizar a Marchese, y no es, por supuesto, la justicia en Brasil, la Suprema Corte, pero la justicia local, debido a este error procedimental. Algo obvio, pero finalmente hay alguien en el judiciario de Brasil, en la justicia brasileña, que reconoce eso. Este caso no es aislado y representa un patrón de decisiones que han censurado a parlamentarios y a otras figuras públicas de Brasil. El abuso de poder no se limita a las redes sociales. Decisiones del ministro Alexandre de Moraes han levantado serias preocupaciones sobre la independencia e imparcialidad de la justicia brasileña. En muchos casos, estas decisiones no solo hieren los principios democráticos, sino que también demuestran un autoritarismo creciente y una censura brutal. El uso del poder judicial para perseguir a opositores políticos es una amenaza directa y alarmante a nuestra democracia. Otro ejemplo alarmante es el reciente caso del ministro de Comunicaciones, Paulo Pimenta, quien ha sido acusado de perseguir a críticos del gobierno, especialmente en mi estado, Rio Grande del Sur. Este tipo de comportamiento es inaceptable y representa una amenaza directa a la democracia y a los derechos fundamentales de todos los brasileños. No podemos olvidar la preocupante persecución de los detenidos del 8 de enero, muchos de los cuales no han tenido garantizado el debido proceso legal en sus juicios. De hecho, nadie ha tenido el debido proceso. Muchas de las víctimas de persecución ni siquiera estuvieron en los eventos y no participaron en ningún acto violento o depredación de bienes públicos. Injusticia. Se les persigue como a delincuentes, pero no son delincuentes, no son criminales. Criminales son quienes nos condenan. Esta situación ha llevado a varios acusados a solicitar asilo político acá en Argentina, lo que debe generar un incidente diplomático en el Brasil y Argentina pronto. Asusta, entristece y causa indignación saber que ya estamos llegando a casi 200 brasileños pidiendo asilo a nuestros hermanos argentinos. Muchas gracias, Argentina, por su solidaridad. Pero este tipo de persecución y falta de justicia es una señal alarmante del deterioro de nuestras instituciones democráticas. Nunca pensé que vería suceder en Brasil lo que sabemos que es la regla en países dictatoriales y autocráticos. Lamentablemente, esto sucede precisamente porque estamos gobernados por amigos de dictadores, por autoridades que atacan el Estado de Derecho, la democracia y la libertad, porque su compromiso ideológico es precisamente la destrucción de todos esos valores. Es más, el gobierno brasileño
ha tratado de controlar la narrativa incluso en ese momento en un evento dramático como las inundaciones en mi estado de Río Grande do Sul. Están utilizando la estructura estatal para investigar y perseguir a figuras políticas e influencers digitales que critican la respuesta del gobierno a la tragedia humanitaria. Critican a aquellos que dicen la verdad, que sí es importante que el público, el Estado actúe, es fundamental, pero si no fuera por el pueblo en el Río Grande do Sul, la tragedia sería infinitamente más grande de la que hoy enfrentamos. En un momento que debería ser de unión irrestricta, la Abogacía General de la Unión del gobierno de Lula ha iniciado acciones legales contra aquellos que diseminen información que el gobierno considere desinformación. Esto no solo es un ataque a la libertad de expresión, sino que también es un intento de silenciar críticas legítimas o ilegítimas y controlar la información durante una crisis humanitaria, una vergüenza. Esto está mal, está pésimo. No es el gobierno quien debe controlar la sociedad, sino la sociedad, el ciudadano, es quien debe controlar el gobierno. La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de cualquier verdadera democracia. Sin ella, la propia esencia de la democracia se corroe y la sociedad queda a merced de abusos de poder y de censura. Es esencial que como sociedad resistamos cualquier intento de censura y control de la información. Debemos recordar que una sociedad verdaderamente libre es aquella donde todos tienen el derecho de hablar y ser escuchados, sin miedo a represalias o censura. Como dijo George Orwell sobre el tema, si la libertad de expresión significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír. Parafraseando a Orwell, pensador socialista, digo, prefiero escuchar los gritos de los malos, aunque me duelan los oídos o que me causen lo que llamamos en portugués, creo que en español también, vergüenza ajena, y con los cuales no estoy de acuerdo a vivir en una sociedad en la que una sola persona inocente es censurada, silenciada o encarcelada. Yo estoy aquí en Argentina para reforzar el compromiso de Brasil con la libertad de expresión y para alertar sobre los peligros que enfrentamos hoy día. Debemos permanecer vigilantes y determinados a proteger este derecho fundamental, no solo para nosotros mismos, sino para las generaciones futuras. Agradezco sobremodo la oportunidad, diputada, de hablar sobre ese tema crucial acá, en el Parlamento de Argentina. Y estoy a disposición para colaborar con ustedes en la defensa de la libertad de expresión, no apenas en Brasil, pero en toda nuestra región, pues como muy bien ha dicho Eduardo Bolsonaro, lo que sucede hoy en Brasil ya pasó en Argentina y no puede volver a pasar. Tenemos que siempre mantener la vigilancia. Ya hemos estado en el Congreso americano, hemos estado en el Parlamento Europeo, hemos hablado en el Parlamento del Mercosur y en muchísimos otros foros internacionales, y ahora estamos acá en el Congreso argentino para repetir lo que hemos dicho allá donde vayamos. Nosotros no queremos vivir en otro país, queremos vivir en otro Brasil donde triunfe la democracia, la libertad, la justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Ahora voy a llamar para que nos dé sus palabras el abogado Silveira, que es de la Asociación de Víctimas y Familiares del 8 de enero. Él, junto con Gabriela Ritt, estará de 2.000 personas que fueron encarceladas en un día, un hecho en el cual la Corte Suprema de Brasil se orgullece. Y bueno, él nos va a comentar un poco más sobre esa situación.
Saludo a todos los presentes, en especial a la diputada María Celeste Ponce, por su iniciativa en la realización de esta audiencia. Con inmensa satisfacción recibimos la invitación de este honorable Parlamento argentino para denunciar la situación que se vive en Brasil, más concretamente en relación a las detenciones políticas. Mi nombre es Ezequiel Silveira, soy abogado de la ASFAV, Asociación de Familiares y Víctimas del 8 de enero, que asiste a cerca de 300 familias de presos políticos en Brasil. Aquí represento a la señora Gabriela Ritter, abogada, hija de un preso político y presidenta de la ASFAV. Ella envía sus más sinceras disculpas por no poder estar presente en esta audiencia debido a un problema de salud de su hija. Me acompañan aquí los abogados de la asociación, doctora Carolina Siebra y doctor Luciano Cunha. Señores diputados, todos los presentes, la escalada de persecución por parte de la Suprema Corte brasileña se inició en 2019 a través de una investigación de las fake news, completamente ilegal, abierta de oficio para censurar artículos periodísticos. Esta investigación, que todavía se encuentra en curso, fue denominada por el ex juez de la Suprema Corte, Marco Aurélio Mello, como investigación del fin del mundo, ya que cualquier persona considerada enemiga por el juez Alexandre de Moraes es incluida en este proceso. Después de este episodio, se iniciaron otras investigaciones contra los adversarios políticos de la Suprema Corte. Sí, la Suprema Corte tiene adversarios políticos. De oficio, sin solicitud de los órganos legalmente responsables. En las elecciones de 2022, los abusos de jueces de la Suprema Corte y del juez Alexandre de Moraes culminaron en la censura de algunas redes sociales y medios de comunicación de derecha, además de la conducción por parte del Tribunal Electoral del proceso de votación totalmente parcial y favorable al presidente Lula. Todo esto llevó a una multitud a las calles y a las manifestaciones frente a los cuarteles del ejército en todo Brasil. Las manifestaciones eran legítimas y las tres fuerzas, Marina, Ejército y Aeronáutica, emitieron una nota conjunta en noviembre de 2022 reforzando la legitimidad de las protestas. Hasta que, en el 8 de enero, en medio de una manifestación pacífica en Brasilia, un grupo de vándalos infiltrados invadió la sede de los tres poderes en Brasilia. A partir de ese momento, los abusos de la Suprema Corte alcanzaron un nivel aún más absurdo, decretando detenciones ilegales e indiscriminadas, secuestros de personas frente al cuartel del ejército en el 9 de enero, entre otros hechos que relataré a continuación. Gustaría de hablar ahora sobre las violaciones de derechos humanos de los acusados. Trato inhumano y degradante. Las personas que fueron detenidas en el 8 de enero, aunque no hubieran cometido ningún delito, quedaron casi 12 horas sin derecho a hidratación ni alimentación. Al ser trasladadas a las cárceles, hubo casos en que quedaron alojadas 22 personas en una celda con capacidad para 8 personas. Se les ofreció comida en mal estado, agria, e incluso hubo casos que contenían larvas. No había tratamiento médico suficiente, lo que llevó a la muerte de uno de los presos políticos, Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, cuya liberación fue denegada por el juez Alexandre de Moraes, incluso con varios informes médicos en el caso informando sobre su estado crítico de salud y con una opinión favorable del órgano acusador para que se esperara el juicio en libertad. Arrestos masivos e indiscriminados. El 9 de enero, casi 2.000 personas, entre ellos ancianos, niños y personas con comorbilidades, que se manifestaban pacíficamente frente al cuartel general del ejército en Brasilia, fueron arrestados sin ninguna indicación de participación en los actos de vandalismo del día anterior. Los propios policías que llevaron a cabo las detenciones de las personas declararon en el juicio que no les dieron voz de arresto,
que las víctimas fueron engañadas, inducidas a subir a los autobuses para ser identificadas y liberadas, cuando en realidad estaban siendo arrestadas. Por eso dijimos secuestro. Abuso físico y psicológico practicado contra los presos. Estas personas fueron colocadas en autobuses y permanecieron durante horas sin acceso a agua, alimentos ni baños. Hubo personas que se aliviaron en bolsas de plástico y botellas dentro de los vehículos. En la Academia Nacional de Policía Federal, donde fueron llevados, las personas solo recibieron alimentación y asistencia médica a última hora de la tarde. Los arrestos tuvieron lugar a las 7 de la mañana. En el lugar, varias personas se sintieron mal y fueron trasladadas inconscientes al hospital. Además, el ambiente insalubre, la falta de información y la desesperación hicieron que una de las personas detenidas, mi cliente, intentara suicidarse cortándose las venas. De las violaciones al debido proceso legal, procedimientos de investigación ilegales, la investigación 4879, abierta en 2021 para investigar supuestos actos antidemocráticos y que por ley ya debería haberse cerrado, sirvió como base para las investigaciones del 8 de enero, pero las defensas nunca, hasta hoy, nunca tuvieron acceso a los archivos. Sospecha del relator y politización del proceso. Varios de los ministros del Supremo Tribunal Federal, especialmente el juez Alexandre de Moraes, ponente de los casos, se han manifestado públicamente sobre los fallos, anticipando sus votos y utilizando argumentos políticos para influir en la opinión pública. El Supremo Tribunal Federal también no posee competencia legal para juzgar la mayoría de los casos, atrayendo procesos de personas sin foro por prerrogativa de función por medio de conexiones forzadas. Esto viola el principio constitucional del juez natural, que retira de los acusados la posibilidad del doble grado de jurisdicción, derecho fundamental garantizado por la Constitución brasileña y por los tratados internacionales de derechos humanos signatarios. Plena. El acceso a pruebas esenciales, como la totalidad de los videos de seguridad de los palacios, fue denegado. La celebración de audiencias de instrucción por videoconferencia, sin la posibilidad de confrontar a los testigos de acusación presencialmente. La presentación de pruebas después de la instrucción procesual y la negativa a llamar a los testigos de la defensa también perjudican la defensa de los acusados y atentan contra la ley y la Constitución. La realización de fallos en pleno virtual, una modalidad de fallos sin audiencia, sino solo por votación escrita de los ministros, sin la posibilidad de debates entre las partes y los jueces y de alegatos orales en persona, viola el principio de publicidad y perjudica a la defensa de los acusados. Responsabilidad penal colectiva. El Supremo Tribunal Federal ha adoptado la tesis de los delitos multitudinarios, condenando a personas sin pruebas individuales de su participación en los actos de vandalismo, solo por estar presentes en el lugar. Esto viola principios básicos del derecho penal, como la presunción de inocencia y la individualización de la pena. Desconsideración de pruebas y los testimonios. Las pruebas de los autos, incluindo los videos de seguridad y los testimonios de testigos de acusación, demuestran que la mayoría de los presos políticos no participaron en los actos de vandalismo y muchos incluso intentaron impedir las depredaciones. A pesar de eso, la Suprema Corte de Brasil ha ignorado estas evidencias, optando por condenar de manera generalizada. Por fin, las sentencias desproporcionadas. Los acusados, que en su mayoría son ancianos y no tienen antecedentes penales, han sido condenados sin pruebas, apenas desproporcionadas, alcanzando los 17 años de prisión, bajo la acusación de intento de golpe de Estado, un delito imposible de cometer en esas circunstancias por personas mayores y desarmadas. Las FARC han trabajado incansablemente para denunciar estas violaciones y buscar justicia para los acusados y sus familias. Ya se han realizado diversas notificaciones a autoridades y organismos
e instituições em Brasil, incluindo o Conselho Federal do Colégio de Advogados, a OAB, o Ministério de Direitos Humanos, o Governo Federal, o Parlamento e o próprio Supremo Tribunal Federal. Apesar de conhecedores de los hechos e poseer a obrigação constitucional de exercer os frenos e contrapesos em relação com o Poder Judicial, as instituições e autoridades da República Brasileira permanecem impasíveis em relação a lo que viene sucedendo. Como exemplo, citamos o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que se niega a responsabilizar ao juez Alexandre de Moraes por os abusos que viene cometendo. En el mismo sentido, viene actuando el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, que está retrasando la abertura de la Comisión Parlamentaria de Investigación del abuso de autoridad de los ministros de la Suprema Corte, el diputado Marcelo Van Hatten, y no impulsa el avance de los proyectos de ley de amnistía a los presos políticos que tramiten en Congreso Nacional, como dijo la diputada Julia. Ante la inercia de las autoridades brasileñas, las FARC, en colaboración con algunos parlamentares y decenas de abogados, presentó cientos de denuncias de violaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que negó todas sin presentar una justificación plausible. Lo que desafortunadamente no nos sorprende, ya que el vicepresidente de dicha comisión, Rodrigo Mudrovich, es abogado del ministro de la Suprema Corte brasileña, Gilmar Mendes, uno de los más activos contra los acusados del 8 de enero. Por fin, a pesar de todos los esfuerzos, el escenario de violaciones de derechos persiste. Los acusados del 8 de enero siguen presos, ya sea en las cárceles o en prisión domiciliaria, casi 2.000 personas, con dispositivos de monitoreo electrónico que les impiden trabajar, sometidos a condiciones inhumanas y a un juicio injusto y parcial. Ante la falta de alternativas, muchos han optado por cruzar la frontera y solicitar asilo político en este país. Las FARC, los abogados que defienden a los acusados y los parlamentarios comprometidos como estos que están hoy aquí, no van a desistir de luchar por justicia y por la garantía de derechos de estos ciudadanos brasileños que están siendo violados. Por lo tanto, solicitamos de este Parlamento y de la nación argentina, uno, pongan sus ojos sobre lo que viene sucediendo en nuestro país y observen cómo el gobierno Lula, en connivencia con la Suprema Corte y la mayoría de los medios de comunicación, están acabando con la libertad del pueblo brasileño, para que ustedes no tengan que lidiar con problemas con el flujo de refugiados que ya ha comenzado. Dos, no nieguen las solicitudes de asilo que están siendo presentadas por los presos políticos acusados del 8 de enero. Y tres, presione a las autoridades brasileñas y a la Organización de los Estados Americanos la garantía de un juicio justo e imparcial, el fin de las violaciones de derechos humanos de estas personas y el respeto al Estado Democrático de Derecho. Cierro con estas palabras que se le atribuyen a San Martín, defensor de la libertad en Argentina. El pueblo que no lucha por su libertad no la merece. Digo a todos los enemigos de la libertad en Brasil, incluso y principalmente juez Alexandre de Moraes, nosotros lucharemos y haremos por merecer nuestra libertad. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar, nada mejor que tener el testimonio de una celada política. En este caso no puede estar presente acá hoy porque justamente es celada de los Estados Unidos. Era una jueza muy conocida en Brasil, del Tribunal de Justicia de Minas Gerais. Ahí está conectada, le voy a ir haciendo la traducción que me solicitó. Se llama Ludmila Lins-Grillo y hoy nos va a estar comentando un poco al respecto de su experiencia, de lo que pudo vivir en Brasil y del por qué hoy tiene que vivir oculta en los Estados Unidos. Olá, bom dia a todos. Hola, buen día a todos. É uma satisfação estar aqui hoje
e gostaria de Para mí es un placer estar acá hoy. Me gustaría agradecer ao convite que me foi feito, agradecer la invitación que me ha llegado pela excelentíssima deputada Maria Celeste Ponce, a la excelentísima diputada María Celeste Pons, cumprimentando também os demais parlamentares presentes, también dando la bienvenida a los demás parlamentarios que hoy están acá presentes, tanto brasileiros como argentinos, tanto los brasileños como los argentinos, e pelo interesse e disponibilidade em ajudar a expor a ditadura no meu país. y por el interés y la disponibilidad de ayudar a exponer la dictadura de mi país. Eu vou tentar fazer aqui pequeno resumo dos acontecimentos, Yo voy a tratar de hacer un breve resumen de todos los acontecimientos, até porque os demais participantes já assim como o doutor Ezequiel, já foram muito felizes em expor os fatos. hasta mismo porque ya los demás participantes pudieron exponer los hechos ocurridos en Brasil. Então eu vou focar no meu depoimento pessoal a respeito da minha experiência. Entonces voy a enfocarme en mi experiencia personal. Toda a Sus actos arbitrarios se iniciaron en el 2019, quando ele foi arbitrariamente designado cuando fue arbitrariamente designado para conduzir um inquérito inconstitucional. para conducir una investigación inconstitucional. No Brasil, assim como em todos os países democráticos, En Brasil, así como en todos los países democráticos, não é possível ao judiciário instaurar inquéritos. no es posible instaurar estos tipos de investigaciones. Quem pode instaurar é a polícia ou o Ministério Público. Quien puede instaurar es la policía o el Ministerio Público. Entretanto, essa norma básica não foi observada pela própria Suprema Corte. Sin embargo, esta norma básica no fue observada por la Suprema Corte. No ano de 2019, iniciou-se o inquérito para perseguição de críticos da Suprema Corte. En el año 2019 se dio inicio a la investigación a los críticos de la Suprema Corte. Qualquer crítica poderia levar às perdas das redes sociais dos críticos. Cualquier crítica podría llevar a la pérdida de nuestras redes sociales. Quando não, busca e apreensão e até prisões. Cuando no, busca y allanamientos y hasta encarcelamientos. Eu exercia o cargo de juiz de direito estadual. Yo ejercí mi cargo como jueza E então eu percebi que a classe jurídica no Brasil estava absolutamente calada. y percibí que la clase política de Brasil estaba absolutamente callada. A classe jurídica La do clase Brasil. jurídica de Brasil. Então eu fui obrigada a fazer uma opção na minha vida. Entonces tuve la obligación de hacer una opción en mi vida. Eu poderia ser mais uma profissional do direito em silêncio, Podría ser una profesional más del derecho y quedara en silencio, ou poderia ser uma das poucas, se não a única, a me manifestar contra todos aqueles absurdos. o podría ser la poca o si no la única a manifestarme contra todos esos absurdos. Considerando que eu sou uma pessoa cristã, católica, eu não pensei duas vezes. Considerando que soy una persona cristiana católica, no lo pensé más de 2 veces. Era melhor denunciar, falar abertamente sobre os absurdos
do que correr o risco de não ser aceita, o meu comportamento não ser aceito por Deus. Era mejor hablar públicamente sobre lo que estaba ocurriendo que no ser acepta mi tipo de comportamiento, principalmente por Dios. Então coloquei o meu cargo e a minha vida em risco e resolvi falar abertamente sobre essas violações. Entonces puse mi cargo y mi vida en riesgo para hablar de esas violaciones. Eu fui a única juíza de direito no Brasil da ativa em atividade a proceder dessa forma. Yo fui la única jueza que estaba activa en su momento a proceder de esta forma. Então, por isso, rapidamente, eu passei a ser convidada para palestras, entrevistas e eventos. Entonces, por este mismo motivo, pasé a ser invitada a diferentes conferencias, palestras y eventos. E por isso, rapidamente, se iniciou a perseguição contra mim. Y por eso rápidamente se arrancó la persecución hacia mi persona. A perseguição se iniciou pelo meu próprio tribunal, chegando depois até as cortes superiores. La persecución arrancó por mi propio tribunal, que luego llegó a las Cortes Superiores. Iniciou-se uma campanha de assassinato de reputação mediante malícia quanto à minha conduta profissional. Empezó una persecución hacia mi persona a través de una malicia hacia mi profesión. Porque era necessário justificar perante o público a perseguição por causa das minhas opiniões. Porque es necesario tener como justificar perante el público la persecución. Escrevi livros e artigos sobre o tema. Escribí libros y artículos sobre este tema. Rapidamente me tornei extremamente popular no Brasil. Rápidamente me hice popular allá en Brasil. Embora essa não fosse a minha intenção, entretanto foi inevitável. Mientras, sin embargo, esta no era mi intención, pero así sucedió. Além do assassinato de reputação, logo em seguida, iniciou-se uma tentativa de criminalização por qualquer coisa que eu fizesse. Aparte del asesinato de mi reputación, se inició un intento de criminalizar todo aquello que yo hiciera. Um exemplo disso foi um pequeno vídeo que eu fiz. Un ejemplo de eso fue el pequeño video que hice yo, el corto video. Um pequeno vídeo que eu fiz satirizando as medidas sanitárias durante a pandemia. Satirizando las medidas sanitarias durante la pandemia. Tratava-se de uma opinião sarcástica. Se trataba de una opinión sarcástica. Entretanto, o meu próprio tribunal tentou iniciar uma ação penal contra mim. Sin embargo, mi propio tribunal trató de arrancar una acción contra mí. Por violação de medidas sanitárias. Por violación de las medidas sanitarias. Felizmente, o Ministério Público não aceitou me denunciar. Felizmente, el Ministerio Público no aceptó la denuncia. E o procedimento foi arquivado. Y el procedimiento fue archivado. Depois passei a sofrer intimidações com sucessivos processos administrativos. Después pasé a sufrir indemnización por sucesivos procesos. Quando então, durante as eleições de 2022, Cuando entonces, durante las elecciones del 2022, embora eu, como juíza, não pudesse externar nenhum posicionamento político, mientras yo como jueza no pudiera mostrar mi posicionamiento político, o que eu de fato não fazia, lo que de hecho yo no lo hacía, Alexandre de Moraes determinou a queda de todas as minhas redes sociais. Alexandre Moraes determinó el derrumbe de todas mis redes sociales. Isso aconteceu inclusive durante o lançamento
de um curso que eu estava promovendo. Esto sucedió inclusive durante el lanzamiento de un curso que yo estaba promoviendo. O que demonstra que Alexandre de Moraes, assim como com outras pessoas, Lo que demuestra que Alexandre Moraes, así como con otras personas, buscava destruir os seus inimigos, inclusive pela destruição financeira. buscaba destruir a sus enemigos inclusive por la destrucción financiera. Após isso acontecer, aconteceu a eleição de Lula. Luego de que eso haya sucedido, sucedió la elección de Lula. E então eu percebi que eu corria muito risco no Brasil. Entonces me di cuenta que yo estaba corriendo un gran riesgo en Brasil. 2 dias depois da eleição, eu vim para os Estados Unidos. 2 días después de las elecciones vine a Estados Unidos. E então solicitei asilo político. Entonces solicité el asilo político. Eu fiz tudo isso em silêncio Yo hice todo eso en silencio e permaneci trabalhando como juíza por videoconferência. y permanecí trabajando como jueza por videoconferencia. Nesse meio tempo, os meus processos administrativos prosseguiram En este medio tiempo mis procesos administrativos prosiguieron e eu perdi o meu cargo alguns meses depois, y yo perdí mi cargo unos días después, sem que ninguém soubesse que eu já estava nos Estados Unidos. sin que nadie supiera que yo ya estaba en los Estados Unidos. Apenas após vender todo o meu patrimônio no Brasil, Luego de que vendiera todo mi patrimonio en Brasil e salvar esse patrimônio nos Estados Unidos, y salvar ese patrimonio en los Estados Unidos, eu pude revelar que eu já estava nos Estados Unidos há mais de um ano. yo pude revelar que ya estaba en los Estados Unidos hace más de un año. No mesmo dia desta revelação, El mismo día de esa revelación, que foi feita mediante uma live que fue hecha y realizada mediante un vivo com os famosos jornalistas Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo, con los famosos periodistas Rodrigo Constantino y Paulo Figueiredo, no mesmo dia Alexandre de Moraes determinou en el mismo día Alexandre de Moraes determinó o bloqueio do meu passaporte el bloqueo de mi pasaporte e o bloqueio das minhas contas bancárias. y el bloqueo de mis cuentas bancarias. E desde então, eu vivo nos Estados Unidos, Y desde entonces vivo en los Estados Unidos, prosseguindo na divulgação, na exposição da ditadura no meu país. prosiguiendo la difusión y la divulgación de la dictadura en mi país. Então esse é o resumo do que aconteceu comigo nos últimos anos. Entonces este es el resumen, el breve resumen de lo que sucedió conmigo en los últimos años. E há muitos outros casos, muito piores do que o meu. Y existen muchos otros casos bien peores que el mío. Há pessoas presas A personas encarceladas pelo simples fato de que Alexandre de Moraes assim o deseja. por el simple hecho de que Alexandre Moraes así lo desea. Pessoas absolutamente inocentes, Personas absolutamente inocentes. assim como muitas das vítimas do 8 de janeiro Así como muchas de las víctimas del 8 de enero e também personagens da política nacional. y también personajes de la política nacional. Um exemplo que eu gostaria de destacar é o do deputado Daniel Silveira, Un ejemplo que me gustaría destacar es del diputado Daniel Silveira, que até hoje se encontra preso que hasta hoy se encuentra encarcelado por crime de palavra, o que não existe no Brasil para parlamentares. por crimen de palabra, lo que no existe en Brasil para los parlamentarios. E há muitos outros casos que eu não terei tempo de comentar aqui. Y hay muchísimos otros casos que no tendré tiempo de comentarlos acá. Então, esse é o meu depoimento pessoal
e agradeço pela oportunidade de poder contá-lo. Entonces este es mi depoimento personal y agradezco por la oportunidad de poder comentarlo. Muito obrigada por terem me ouvido. Muchas E gracias. Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe a Argentina. Muchas gracias por escucharme. Dios bendiga a Brasil y a Argentina. Bueno, para finalizar le voy a dar la palabra nuevamente a la diputada María Celeste Pons para que, bueno, podamos dar un cierre a este gran encuentro, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a los diputados de Brasil que han venido hasta Argentina para hacer esta declaración y este repudio, y a todos los presentes aquí, a los diputados nacionales que también han sido invitados y están participando, les agradezco, y al público en general. Así que muchas gracias, y bueno, hay que seguir luchando por las ideas de la libertad, por los valores, y como siempre lo digo, viva Dios, viva la patria, viva la familia y viva la libertad.